cantar Sublime Gracia, hermano. Sublime gracia del Señor, que aún infeliz salvó. Yo ciego fui, mas hoy veo ya. Perdido y él me halló. Sublime gracia del Señor, que aún infeliz salvó. Yo ciego fui, mas hoy veo ya. Perdido y él me halló. Amén, hermano. Queremos que su sublime gracia está con nosotros, hermano, esta mañana, hermano. Dios bendiga a nuestro hermano. Fuerte su palabra, puede pasar. Señor los bendiga, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento un momento. Amén. Mire, pues hoy es un día de resurrección. Un día que deberíamos de venir alegres. Amén. Por ahí los caminantes de Emaús, ellos iban tristes, dice, iban decepcionados, hermanos, porque ellos pensaban que Jesús se había ido, que lo habían matado y que no había cumplido con lo que les había dicho. Ellos iban muy tristes, pero dice que cuando Él les empezó a hablar de las Escrituras, hermanos, que el Cristo debería de padecer, y luego se dieron cuenta, hermanos, de que Él era el que iba junto a ellos. Por eso decía, ¿qué no ardían nuestros corazones cuando Él nos hablaba en el camino? ¿Amén? Es una cosa muy diferente a tener un Cristo resucitado, a tener un Cristo muerto en nuestros corazones, hermanos. Amén. Entonces yo creo que Él ha resucitado y Él prometió estar con nosotros, hermanos. Amén. Y yo creo que Él está aquí en esta mañana. Entonces despejemos toda duda, hermanos, y toda cosa que estorbe para escuchar la palabra de Dios. Yo creo que el Espíritu Santo, una de las cosas que requiere el Espíritu Santo, dice la palabra, es libertad, hermanos. Amén. Dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. Entonces, si nosotros le damos libertad al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se va a mover con libertad. Amén. Y si nosotros atamos al Espíritu Santo, pues lo vamos a atar y Él no se va a poder mover. Amén. Y a veces lo que ata al Espíritu Santo, hermanos, son nuestros pensamientos, hermanos. Amén. Porque si usted está pensando en Él y usted está anhelando de Él, Él se va a hacer presente. Pero si nuestros pensamientos y nuestros anhelos son otras cosas, hermanos, pues no va a obtener nada de Él. Pero confiamos en que Dios ablanda nuestros corazones, hermanos. Amén. Y pues en esta mañana, pues esperando en Dios, hermanos, que como les decía, que Dios nos dé libertad para hablar la palabra y para hablar lo que se necesite verdaderamente, hermanos. Amén. Confiamos en Dios, en que Dios habla, en que Dios utiliza sus vasos, hermanos, para hacernos saber su voluntad. Y por eso nos paramos atrás de un púlpito, porque si Dios nos da algo,
es para el pueblo de Dios y dice uno, bueno, pues Dios me dio este mensaje, pues lo puedo dar al pueblo de Dios, amén. Y confiamos en que es Él, amén. Aunque usted sabe que usted tiene que pasar todo por la palabra del Señor. Y lo voy a invitar a ponerse de pie, amén. Vamos a leer una escritura, hermanos, amén. En el libro de Judas, el versículo 1 y 3, hermano. Ya ve que el libro de Judas nada más trae un capítulo. Amén. Dice así la palabra del Señor, dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Amén. Dice, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, bendito Padre Celestial. En esta mañana, Señor, estamos delante de ti, Señor, porque creemos que tú estás en tu pueblo. Tú prometiste estar entre nosotros, Señor. Eso no lo podemos negar, Señor, porque si estamos aquí es porque tú pusiste ese sentir en nuestros corazones de venir a este lugar y escucharte, Señor. Señor, vamos a reprender todo espíritu, Señor, que sea contrario a tu palabra, que sea contrario a lo que tú quieres hacer, Señor. Todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de duda, de pereza. Aún, Señor, te pedimos que reprenda, Señor, todo aquello que nos impida escuchar con libertad tu palabra, Señor, que lo hagamos a un lado. También te pedimos de esa unción de tu Espíritu Santo para cada uno, no solamente para mí que voy a hablar, Señor, o que vas a utilizar tú para hablar, sino también para el que escucha, Señor, que escuche con libertad, Señor, que escuche de buena manera, como dice tu palabra, Dios, porque te necesitamos a ti para todo lo que hacemos. Y en esta mañana nos hemos levantado, Señor, dándote gracias por tu misericordia, Señor, y por todas las cosas que nos has dado, por la salud, Señor. Y Señor, y decidimos venir a este lugar a escucharte, Señor, que no sea en vano ese sacrificio que estamos haciendo, Señor, porque pudiéramos hacer muchísimas cosas en este día, Señor, pero sin embargo hemos decidido venir a servirte, Señor, venir a honrar esa resurrección, venir a alabar tu nombre y escuchar de tu palabra, Señor. Así que yo pongo en tus manos esta congregación y yo me pongo en tus manos para tu honra y tu gloria, en ese glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí está una oración del hermano Juan, dice, el hermano Juan Roque pide oración por sus hijos, hermano, por todos sus hijos, amén. ¿Sí, hermano? Una petición por todos sus hijos, amén. Entonces, vamos a inclinar nuevamente nuestro rostro y ponerlo en las manos del Señor, amén. Bendito Padre Celestial, Señor, creemos que nuestro hermano está cumpliendo la palabra cuando la palabra dice que pidamos y recibiremos, Señor. ¿Cuántos tenemos anhelos en nuestros corazones o peticiones y no las hacemos saber o no te las hacemos saber? Mas, sin embargo, mi hermano ahorita está pidiendo, Señor, y está en ti el darle, Señor. Porque dice tu palabra que aún al que toca, Señor, tú le abres, Señor. Así que él está pidiendo por todos sus hijos. Señor, pues sus hijos están cada uno bajo diferentes circunstancias, Señor. Algunos están ya perseverando, Señor. Algunos, Señor, están tal vez en el mundo todavía, Señor, pero tú los conoces a todos, tú conoces su condición, Señor, y nosotros como intercesores, Señor, como esta iglesia, Señor, que intercede, Señor, ante ti, Señor, por los pecadores, Señor, por todo aquel que quiera aceptarte, Señor, por todo aquel que quiera tener vida eterna, Señor, los ponemos en tus manos, tú los conoces, Señor. Nosotros tenemos fe, Señor, que si nosotros creemos, toda nuestra familia, Señor, será salva, como dice tu palabra. Señor, tú pon los medios, tú pon las circunstancias, nosotros solamente te creemos. Y yo pongo en tus manos esta petición, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. ¿Pueden sentarse, hermanos? Amén.
Mira, pues este es un tema que hemos escuchado mucho, hermanos, amén, contendiendo por la fe. El profeta predicó ese tema, contendiendo por la fe, amén. Entonces, este libro o esta carta de Judas nos exhorta o nos advierte, hermanos, que defendamos la fe. Y la fe, aquí la voy a apuntar a ver si sirven los plumones, amén. Pero la fe a la que se refiere, fe es la doctrina, hermanos, amén. Eso es fe. Esa es la doctrina que nosotros profesamos, así le voy a poner la doctrina que se profesa o profesada. No, nosotros como iglesia, hermanos, nosotros tenemos una doctrina, amén. Mire, los testigos de Jehová contienden o se paran por su doctrina, los apostólicos, los bautistas, todos se paran por su doctrina. Pero nosotros como gente del mensaje también tenemos una doctrina, amén. Entonces esa es la fe que nosotros tenemos, amén. Porque imagínense, hay gente o iglesias que en su doctrina no está el rapto, amén. Ellos no creen en un rapto, amén. Pero nosotros sí creemos en un rapto. Entonces, en nuestra doctrina nosotros defendemos y sabemos que va a haber una novia y que va a haber un arrebatamiento, amén. Entonces, esa es nuestra doctrina, y doctrina es la enseñanza. Mira, cuando Jesús manda a sus discípulos a predicar el Evangelio, parece que dice en San Mateo 28, pero les dice: vayan y prediquen este Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, amén. Pero no solamente dice vayan y predíquenles y bautícenlos, dice, y enséñenles las cosas que deben de guardar. O sea, es una enseñanza que viene después de que una persona cree en el Señor Jesucristo y se bautiza. Después de eso viene la enseñanza de la doctrina de la iglesia, y es lo que debe de aprender, hermanos, un pecador que viene del mundo, una persona que se arrepiente cuando recién empieza, debe de aprender la doctrina de la iglesia. Entonces nosotros tenemos una doctrina, nosotros no tenemos por qué ser gente indocta, hermanos. Nosotros sabemos la doctrina que nosotros creemos y debemos de aprender eso, o preocuparnos por aprender, hermanos, la doctrina que nosotros profesamos, o sea, la palabra de Dios. Entonces, la fe que una vez fue dada a los santos, como dice ahí, que contendamos ardientemente por la fe una vez dada a los santos, dijo el profeta, la fe que tenían los santos en el libro de los Hechos, que se le fue dada a los apóstoles, es que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, por los siglos, amén. Que Jesucristo no cambia. Entonces miramos que el que andaba ya sanando los enfermos, echando fuera demonios, el que resistía a los fariseos, a los escribas, o sea, con una enseñanza de Dios, era el mismo que andaba caminando en Pedro, que anduvo en Pablo, que anduvo en los diferentes creyentes, hermanos, amén. Él no cambió para nada, él siguió siendo el mismo, y la fe fue la misma, hermanos, la fe no cambió. Entonces, por eso la fe que se nos fue dada a nosotros, hermanos, es esta palabra, la fe en esta palabra, y esta palabra no va a cambiar, porque Jesucristo es la palabra y Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Entonces, miramos que la Escritura dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará. Entonces miramos cómo los apóstoles hacían las mismas obras que hizo Jesucristo, hermanos, porque era el mismo Espíritu Santo en ellos. Entonces nos damos cuenta nosotros por la Escritura que solamente hay una fe, solamente hay un Señor y solamente hay un bautismo. Que haya muchas denominaciones y cada una tenga diferente enseñanza o diferente fe, o que profesen doctrinas diferentes, eso no quiere decir que haya muchas doctrinas, amén, o sea, verdaderas. Solamente hay una doctrina verdadera, hermanos, amén, y eso es la palabra de Dios.
Entonces, si la doctrina verdadera es la palabra de Dios, nos debemos de parar por esta palabra, hermanos, amén. Por eso es por la que debemos de contender por la palabra de Dios. Entonces, Israel, dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, dice que ese pueblo tiene celo, dice, pero no conforme a ciencia. O sea, era un pueblo celoso de las cosas de Dios y se paraban y aún llegaban hasta matar a los que no estaban de acuerdo con ellos, hermanos. Por eso mataron a nuestro Señor Jesucristo, por eso mataron a Esteban. Y dijo el apóstol Pablo, yo doy testimonio de que tienen celo, pero no conforme a ciencia. Entonces, mire, por ejemplo, una persona que va a una iglesia siente tanto celo por su doctrina o por su enseñanza, que hermanos, que al último deja a un lado la palabra de Dios y se para por lo que dice su iglesia. Y da su vida y mata, hermanos, amén, por lo que dice su iglesia y no por lo que dice la palabra de Dios. Entonces, por eso dice, tienen celo, pero no conforme a ciencia. Entonces, podíamos ver un ejemplo ahí en el Evangelio, cuando aquellos ancianos decían que no era lícito comer con las manos sucias. Y le decían a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen? O sea, eso no tenía nada que ver con la palabra de Dios, pero ellos lo hacían una doctrina, ¿eh? Y solamente era un mandamiento de hombre. Entonces la gente tenía celo por esas cosas que eran mandamientos de hombre, hermanos, o eran tradiciones de los hombres, y por ello invalidaban la palabra de Dios o cambiaban la palabra de Dios por esas cosas. Entonces la gente se para por lo que su ministro dice, por lo que su iglesia dice, y no conforme a la palabra, o sea, no conforme a ciencia, ¿saben? O sea, nosotros sí, hermanos, debemos de dar nuestra vida por la palabra de Dios y contender, como dice Judas, ardientemente, pero por la palabra de Dios. Si usted se para por la doctrina del pensamiento de algún hombre, hermanos, o de una iglesia, pues eso de nada le sirve. Necesita usted estar seguro que es conforme a la palabra de Dios y pararse por ello. Entonces, por eso los judíos no recibieron a nuestro Señor Jesucristo, por eso lo mataron, porque ellos se aferraban a que tenían a Moisés, pero nosotros miramos que Moisés solamente habló del que vendría, que era nuestro Señor Jesucristo, pero ellos se aferraron a ello, pero nunca se pusieron a investigar que Jesucristo estaba cumpliendo todo lo que Moisés había dicho. Entonces, por eso también tenemos que ver el cumplimiento de la palabra de Dios. Aquí es donde entra la revelación de la palabra de Dios, hermanos, amén. Entonces, nosotros debemos de estar listos, hermanos, para presentar defensa del Evangelio. Vamos a ir a una escritura en 1 de Pedro 3, el versículo 14, hermanos. Dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Entonces dice que debemos de estar preparados para esto. Hermanos, si nosotros somos, como dice la Escritura, si somos indoctos, es por nuestra negligencia, hermanos. Usted no ocupa ir a un seminario, usted no ocupa ir a una escuela teológica para que usted aprenda, hermanos, esta doctrina que nosotros enseñamos. Esta doctrina viene de Dios. Esta doctrina, hermanos, fue enviada por medio de un profeta. Y a ese profeta se le fue enviado un ángel a revelarle estas cosas. Usted sabe, el profeta pues era humano como nosotros, de dónde él iba a obtener todas estas cosas. Amén. Le dijo el Señor, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y dice, esto no lo aprendiste en una escuela, esto no viene de hombres, esto viene de Dios.
Y desde un principio el profeta tuvo la revelación, por ejemplo, en nuestra doctrina, el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Eso era de la Biblia y el ángel le dijo, amén. Ese es el bautismo correcto. Entonces, pero él dijo, yo no le hubiera creído a ese ángel si yo me hubiera ido a la palabra y no lo encuentro ahí, yo no le hubiera creído a ese ángel. Pero todo lo que el ángel le hablaba al profeta, él venía y lo checaba con la palabra de Dios. Entonces esa fue una revelación traída de la presencia de Dios, o sea, la palabra de Dios, la revelación para entenderla, la doctrina que nosotros predicamos. Esta no la va a aprender usted en ningún lado, si no agarra el mensaje y la Biblia y se pone a estudiar, se pone a escudriñar, amén. Indoctos entre nosotros, gente floja, hermanos, amén. Gente floja, gente negligente, entre nosotros son los indoctos que hay entre nosotros, hermanos, porque no debería de haberlo. O sea, cada quien va a dar conforme a su capacidad, pero también se tiene que preparar para dar defensa de la esperanza que hay en cada uno de nosotros. Y miramos que, por ejemplo, el profeta de la edad, hermanos, por ejemplo, la unidad de Dios, otra doctrina, él sobrenaturalmente se le aparecieron 3 arcoíris y le dijo, Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo Testamento. Y eso lo respalda toda la palabra. Y fue algo que se le presentó sobrenaturalmente, pero concordaba con la palabra de Dios. Entonces, nuestra doctrina, hermano, es algo especial que viene de Dios. Si usted está pensando, no, pues que, por ejemplo, un sacerdote, ¿cómo se prepara? Un denominacional, ¿cómo se prepara, hermano? Si va y los hombres le enseñan, los hombres le instruyen. Y sí, pues predican muy bonito y hablan muy bonito y entienden muchas palabras desde sus orígenes, desde el hebreo, desde el arameo, y cuántas cosas, hermanos, amén. Pero la doctrina de nosotros es una doctrina especial, amén, que viene de Dios y que viene para gente pequeña, para niños que pueden recibirla, hermano. Entonces, por eso le digo, si somos indoctos entre nosotros, mire, todo lo que Dios ha mandado, todo lo que Dios nos ha dado, y era para que nos llamara la atención, hermano, todo lo que Dios nos ha dado, hermano. Entonces tenemos ese mensaje, que no ocupamos seminarios, no ocupamos enseñanzas teológicas, solamente agarrar el mensaje y pedirle a Dios que nos lo revele y empezar a leerlo. Amén. Y ya de repente usted va a entender lo que es la simiente de la serpiente, la unidad de Dios, el bautismo bíblico y cuántas otras cosas que Dios nos ha traído, hermano, los sellos, las edades, cuántas cosas. Entonces hay que echarle más ganas en eso, hermanos, en escudriñar, en leer, para que pues al rato pues ser mejores. Eso nos sirve, hermanos, en nuestra vida espiritual y en nuestra vida natural también. ¿Amén? Entonces dice que la predicación, dice, atrae al pecador. Como le decía, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuera bautizado será salvo. Pero dice, pero la enseñanza lo coloca. Dios ha puesto en la iglesia, dice, a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y cada quien tiene que hacer su trabajo. ¿Pero para qué? Para colocar a la gente en el cuerpo de Jesucristo, para afirmarlo en Cristo. Y una vez que una persona esté afirmada en Cristo, él va a saber quién es, de dónde viene y a dónde va. Eso es lo que tenemos que saber nosotros. Nosotros no somos gente que viene a sentarse así nomás, a estar escuchando. Nosotros, si estamos aquí por medio de la doctrina, hermanos, que nosotros conocemos, es porque Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Amén. Esa es nuestra enseñanza, nuestra doctrina. Si estamos aquí es por eso. Porque nosotros sabemos que nadie puede venir si el Padre no lo enviare primero. Amén. Esto es, lo de nosotros es por predestinación, hermanos. Lo de nosotros no es porque diga, no, yo acepté al Señor Jesucristo y puse mi nombre en el libro de la iglesia, o le di mi mano de compañerismo al pastor de la iglesia. No, hermano, es por predestinación. Esa es nuestra doctrina, amén. Nosotros creemos en predestinación, que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. De una u otra manera, Dios puso los medios para tenernos en este lugar. Gloria a Dios. Entonces la enseñanza nos coloca, hermano. Mira, quiero leer ahí en el mismo libro de Judas, el versículo 16 al versículo 20. Judas 16 al 20. Dice,
hablando de los hombres que vendrían, Judas, hermanos, por eso nosotros debemos estar preparados, no debemos de ser indoctos. Dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Dice, pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Leemos el otro versículo, hermanos. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. Entonces, ahí está Judas diciendo, vendrán estos hombres, hermanos, que nos quedamos mover de la fe que tenemos, de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, de esa vida eterna. Nos van a querer mover de esos lugares. Amén. Entonces, los hombres impíos quiere decir hombres perversos, hermanos. Amén. Y dice la Escritura, el apóstol Pablo dice que estos hombres, hermanos, tendrían apariencia de piedad. O sea, todos como muy santos, como en el camino de Dios. Pero el espíritu de error, hermanos, es tan parecido al Espíritu Santo. Dice la Escritura que si fuera posible los escogidos serían engañados. Y ahora, 2 de Pedro 2, del versículo 1 al 3, hermanos. Amén. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, mire, los apóstoles sembraron la enseñanza, sembraron la doctrina. El apóstol Pablo fue un hombre que dice, yo como perito arquitecto he puesto el fundamento, y el fundamento es Cristo, amén. Y establecieron todo ya al principio, pero les dijo, pónganse abusados, porque en el postrer tiempo vendrán hombres burladores que andarán según sus propios deseos, y todo eso que ustedes han aprendido van a querer moverlos de ahí, o van a querer desviarlos de la doctrina que ustedes han aprendido. Amén. Entonces, por eso era tan importante eso, hermanos, de que estuviéramos preparados. Mire, en Hechos capítulo 20, el versículo 29, ahí el apóstol Pablo habla de este tiempo también. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Dice, y de vosotros mismos, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y esto se ha venido cumpliendo a través de las edades de la iglesia. Se levanta la iglesia y entre ellos se levanta gente que lo que hace es causar una división. Amén. Y dice, no, pues es que esto no está bien y que esto no está bien, y se llevan cierta gente. Entonces, siempre ha pasado así, pero el apóstol Pablo ya había dicho que vendrían. Y 1 Timoteo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Dice, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Dice, porque todo lo que Dios crió es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Entonces, mire, debemos de hacer una diferencia, hermanos, en lo que es la doctrina que nosotros profesamos
y a veces en la iglesia pues se ponen ordenanzas, se ponen ciertos estatutos en las iglesias, hermanos, amén. Entonces, imagínense, por ejemplo, allá en el tiempo del profeta, una iglesia se dividió porque unos creían en el bautismo, creían en zambutirse 3 veces, y los otros no, creían en zambutir, con una vez tiene. No, pues es que Dios es perfecto en 3, y se dividió la iglesia. Mientras lo estuvieran haciendo bien, en el nombre correcto, hermano, pues estaba bien. Pero a lo que yo le quiero decir, que hay cosas que se meten, y esos son espíritus, que se meten entre nosotros y quiere causar división, hermanos. Si no pueden por la doctrina, se van a ir por esas cositas. Que no estemos de acuerdo, por ejemplo, si usted no está de acuerdo en comer con las manos sucias, pues lávese las manos. Y si usted no le afecta comer con las manos sucias, pues coma con las manos sucias. ¿Eso qué tiene que ver con la doctrina de Cristo? Esos son mandamientos de hombre. Y en la iglesia puede haber muchas ordenanzas así, hermanos. Por ejemplo, no, pues es que a mí no me gusta que las mujeres se sienten a un lado y los hombres a otro. Nosotros tenemos fama ahí en la cruz por eso, hermano. Yo encontré una señora que es hermana, que va a cierta iglesia por ahí, y me dijo, eso es lo que no me gusta a mí de ahí de Boscoso. Le digo, ¿y usted ha ido a Boscoso? No, dice, pero dicen que las mujeres se sientan a un lado y los hombres se sientan al otro lado, dice, y la palabra de Dios dice que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, y que cómo voy yo con mi marido, y mi marido se va a ir para otro lado, que lo que estamos buscando es la unidad de la familia y cuánta cosa, amén. Entonces esas son ordenanzas de la iglesia o cosas que nosotros hemos adoptado para tener un mejor servicio hacia el Señor, es lo que hemos creído nosotros, amén. Pero eso no tiene nada que ver con la doctrina que nosotros profesamos, amén. Si eso está bien o está mal, pues a lo mejor Dios nos perdona si estamos haciendo mal, qué sé yo, pero nuestra doctrina es de Dios, hermanos, amén. Tal vez la manera que nos sentamos y eso no tenga nada que ver, pero nuestra doctrina viene de Dios y eso es lo más importante, amén. Y entonces eso es lo que debe de ver también la iglesia en un ministro, amén. Que se quede con la doctrina, que se quede con la palabra de Dios sobre todas las cosas. Entonces hay mucha gente que cambia de doctrina, el apostólico se hace bautista, el bautista apostólico, el testigo se hace católico, el católico se hace de todas las iglesias. Ese es cambio de doctrina. Pero como le decía, eso no quiere decir que haya muchas doctrinas. Pero apostatar, como leíamos ahí, hermanos, apostatar quiere decir negar la fe. Mire, bueno, no lo voy a apuntar, pero apostasía, dice, es una palabra griega, dice, se divide en apo, que quiere decir caer o alejarse. Y estasis, que es rebelión, significa rechazar la fe. Dice, muchos escuchando espíritus de error apostatarán de la fe, espíritus engañadores. O sea, darle la espalda a la doctrina o rechazar esta fe, eso es apostatar de la fe, hermanos. Y como sabemos, hay una sola fe, hay una sola doctrina. Entonces, apostatar no es solo caer. Una persona puede caer y levantarse. Apostatar quiere decir darle la espalda completamente, por rebelarse a la palabra de Dios. Mire, por ejemplo, Israel. Quiero leer ahí en Hebreos 3:16, hermano. Hebreos 3:16 dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? O sea, que ya habían salido del mundo. Dice, ¿y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Dice, ¿a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Mire, la doctrina que ellos traían cuando los sacó Moisés de Egipto era que ellos iban a una tierra prometida. Esa era su fe. Hermanos, nosotros no somos una nación igual que las demás naciones. Nosotros somos un pueblo especial, pero caímos en esta nación y esta nación nos hizo esclavos. Pero nosotros tenemos una tierra que Dios nos dio. Y nuestro padre Abraham ya caminó por ella.
Nuestro padre Abraham estuvo ahí como peregrino extranjero, pero Dios le dio la promesa de que su generación o sus hijos les daría heredad esa tierra por la cual andaba él caminando. Pero él caminó por fe y como extranjero ahí en su propia tierra. Y esa era la promesa que ellos tenían y era la fe que ellos tenían. Y fue cuando Moisés los sacó de Egipto, pero no todos, hermanos, amén, obedecieron a la verdad o obedecieron a esa doctrina que ellos llevaban. Por eso le digo, porque nosotros, hermanos, llevamos una caminata también, esa es nuestra doctrina. Nuestra doctrina está en 3 fases, que es justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo. Entonces nosotros vamos caminando hacia el bautismo del Espíritu Santo, esa es nuestra doctrina. Que si una persona no llega a la tierra prometida o al bautismo del Espíritu Santo, esa persona se queda a una gran tribulación, o tal vez ni para fatua llegue. Pero una persona que llega al sello del Espíritu Santo, esa persona va a ser la novia de Jesucristo. Esa es la doctrina que nosotros hemos predicado y la doctrina que hemos tenido y por la cual nosotros nos debemos de parar, que hay 3 etapas en esta jornada, hermanos. Es una jornada de 3 etapas, que no solamente es ir y predicarles, arrepentirse y que se santifiquen, no es solamente eso, sino que Dios tiene que llenar aquel vaso con su Espíritu Santo. Entonces todo esto es un proceso. Seguimos leyendo ahí, hermanos, en Hebreos 3. Nos quedamos en el 4.1. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos anunció la buena nueva como a ellos, pero ellos no llegaron, amén. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces ahí estaba Israel, hermanos. Ellos se fueron para atrás, hermanos. Cuando ellos llegaron a la frontera, tanto batallar, hermanos, 40 años por el desierto, al salir de Egipto, un proceso de santificación. Pero cuando estuvieron en la frontera, ellos apostataron de la fe. Y se dieron la vuelta y caminaron hacia atrás. Pero de ahí, entre ellos, se levantaron 2, que fue Josué y Caleb, y la generación nueva. Los viejos se quedaron postrados en el desierto. Josué y Caleb entraron a la tierra prometida con la generación nueva. Entonces es algo que se puede repetir en este tiempo, hermanos. Dice el profeta que los que se quedaron en el desierto o que se regresaron o quedaron postrados en el desierto eran hombres de guerra. Dice, eran peleadores. Era gente que por todo peleaba, porque aquí en nuestra doctrina, hermanos, del mensaje, pues aquí el que se pone a perseverar, a leer y todo eso, se hace un maestro en las escrituras, hermanos, y en la doctrina. Entonces, pues la gente más batallosa a veces también, hermanos, que la que dice saber las cosas y ya empieza y nadie le puede enseñar y empiezan a querer enseñar y cuánta cosa y a veces no tienen ni el llamado. Entonces, todos son maestros. Dice la escritura que no nos hagamos todos maestros, amén. Atrayendo mayor condenación hacia nosotros. Entonces, todos llegamos a cierto conocimiento, todos llegamos a cierto nivel y lo que nos hacemos es solamente pelear por la doctrina, por lo que creemos, por lo que nos paramos, amén. Entonces, una cosa es pararse por la palabra de Dios y la otra cosa es estar peleando con la palabra de Dios, amén. Como una espada, usted sabe. Entonces, el pueblo de Israel, los peleadores se quedaron postrados y entraron la generación nueva, amén. La generación que dijo, mira, Josué, así como estuvimos con Moisés, así te vamos a escuchar a ti y vamos a hacer todo lo que tú nos digas, porque nosotros sabemos que Dios habla por medio de ti, amén. Pero los viejos que decían, no, pues que Moisés dijo y que Moisés, y ahora tú quién eres, Josué, para decirnos a nosotros y cuánta cosa, amén. Entonces la generación que no era tan así, hermanos, tan peleonera, no, nosotros te vamos a obedecer, Josué, te vamos a obedecer así como obedecimos a Moisés. Una nueva actitud,
una generación que no era tan legalista, vamos a decir, pero ellos se pusieron a disposición de Josué y fueron los que entraron a la tierra prometida. Entonces, que Dios nos ayude a cambiar nuestra actitud delante de la palabra de Dios, hermanos. Amén. Por eso dice en Judas 1, la escritura que leímos, santificados y guardados en la fe. Amén. Por medio de Jesucristo. Y nosotros nos damos cuenta que, por ejemplo, hermanos, en el principio, cuando la humanidad estaba perdida, Dios guardó a Noé. Y su familia eran 8. De toda la gente que había en aquel tiempo, que estaba todo poblado, ahí estaba Noé, hermanos, siendo guardado por Dios. Dios también guardó a Lot allí en Sodoma y Gomorra, y todo lo demás fue destruido. Entonces, mire, por ejemplo, en el tiempo más apóstata para Israel fue el tiempo de Acab, y fue el tiempo donde estuvo el profeta Elías. Quiero leer esa escritura en 1 Reyes 19, hermanos. 1 Reyes 19, 13. Decía un hermano, pues, que la enseñanza, hermanos, a veces es como un suero que le ponen la vena y está gota y gota, y a veces se duerme la gente con el suero puesto, hermanos, amén. Pero que Dios nos dé fuerzas y que nos despierte, hermanos, amén. Y sí, para poder escuchar con libertad estas cosas y poder escudriñar la palabra de Dios, porque esto es parte de nuestra doctrina, hermanos, amén. 1 Reyes 19, 13, dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Si usted se fija, en este momento Elías, pues por cuántas cosas había pasado. Aquí lo andaba persiguiendo Jezabel, pero él ya había matado como 400 profetas de Baal. ¿Cuántos milagros había hecho? Era un hombre que conocía la voz de Dios, que vino un trueno, y se escucharon truenos y relámpagos, y él estaba en la cueva esperando a Dios, esperando en Dios, pero él no salió. A veces viene un predicador aquí, hermano, y con truenos y relámpagos y cuántas cosas, y dice, es Dios, y nos vamos con eso, es Dios. Dice, y un gran fuego, o sea, un gran evangelista y cuánta cosa, y decimos nosotros es Dios y nos vamos con eso. Dice, pero cuando Elías oyó el silbido suave y apacible, supo que era Dios, porque Dios habla por medio de su palabra. Dijo el profeta, Señor, ayúdanos a entender o a escuchar ese silbo apacible, que no trae escándalos, no trae terremotos, no trae fuego, sino es algo que Dios habla a tu corazón y tú sabes que es la verdad. ¿Sabía, hermanos, que el bautismo del Espíritu Santo para nuestros tiempos es sin sensaciones? Es recibir la palabra y que usted pueda poner por obra esa palabra. Sin sensaciones, nada de terremotos, nada de fuego y de esas cosas. Entonces, en esa condición estaba Elías. Él sabía quién era Dios y cómo hablaba a Dios. Y dice, y cuando lo oyó Elías, a ese silbido apacible, dice, cubrió su rostro en su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. La mayoría había apostatado, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. O sea, tu misión no ha acabado. Dice el 17, y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Entonces todo Israel yéndose tras el fuego, tras terremotos, tras los profetas de Baal, pero dijo Dios, pero yo haré que queden 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal, ni lo han besado, amén, ni se han inclinado hacia esas cosas. Y en Romanos 11, el versículo 1, hermanos, ahí Pablo toma estas cosas. Romanos 11:1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo?
en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Por eso dijo, yo haré que queden. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. O sea, si usted dice algo, eso ya, usted hace algo, eso ya es por obras. ¿Qué pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Dice, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Qué tal si dijéramos nosotros, bueno, a yo le voy a poner que llegue alguien de los que estamos hablando, espíritus engañadores, y lo engañe? Le voy a poner espíritu de estupor en sus oídos para que no oiga la verdad. Y se lo lleve, y eso es permitido por Dios. Y ha pasado, en nuestros medios ha pasado, amén. Que hay gente que nos predica una diferente doctrina, cosas que no son conforme a la palabra de Dios, y lo escuchan, y se lo lleva, amén. Entonces, si usted ha permanecido en la doctrina verdadera, si usted todavía está aquí en la fe, porque puede estar aquí y puede no estar en la fe, pero si usted ha permanecido en la fe, hermanos, eso no es porque usted sea muy listo o porque sea muy estudioso del mensaje o de la palabra. Eso es por la gracia de Dios, amén. ¿Por qué, hermanos? Porque usted fue predestinado para no ser engañado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, eso es para darle gracias a Dios. Entonces, usted puede, bueno, ¿cómo gente puede creer eso? Hay tanta cosa, hermanos, que se mueve en las religiones y en las denominaciones, que usted de este lado puede decir, bueno, ¿cómo puede haber tanta gente que pueda creer esas cosas? Pero el diablo es muy astuto y a cada quien lo va arrastrando conforme a su capacidad, yo digo. ¿Amén? Pero usted ya es un hombre más avanzado, es una persona del mensaje, de la revelación de la última hora. Si lo va a engañar con algo parecidito, hermano. Si usted ha sido predestinado para ser engañado, lo va a engañar con algo bien parecido. Que usted diga, no, pues es que parece la verdad o es casi la verdad. Y el profeta dijo y la palabra de Dios dice. Mas, sin embargo, hay un pueblo especial escogido por Dios que no va a ser engañado. Entonces, la pregunta siempre ha sido, ¿por qué los escogidos no pueden ser engañados? Dice que los espíritus serían tan parecidos que engañaría si fuere posible a unos escogidos. Pero dice, pero no puede, o sea, si fuere posible, pero no puede los escogidos ser engañados. Y le quiero leer en 1 Pedro 1 también, hermano. Versículo 3 al 5. 1 Pedro. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Salvación que no es para todos, hermanos, amén. Mas Dios ha guardado un remanente, hermanos, amén. Y por eso le decía, y entonces, ¿por qué los escogidos no pueden ser engañados? Simplemente, hermanos, porque los escogidos se quedan con la palabra, amén. Eso va a ser la diferencia, hermanos, amén, en que usted sea engañado o no. Cuando usted deje a un lado la palabra de Dios, usted corre el peligro de ser engañado. Y puede venir un ángel del cielo y hablarle cosas, y que usted se sienta bien bonito y cuánta cosa, pero si no es conforme a la palabra de Dios, usted va a ser engañado, amén. Entonces, es lo que debemos de cuidar, la palabra de Dios. Entonces, esa es la diferencia, hermanos, amén.
entre los que son engañados y los que no son engañados, que la novia se va a quedar con la palabra porque la novia va a llegar a ser la palabra. El diablo no la puede engañar porque engañó a Eva, engañó a la iglesia ya en el concilio de Nicea, pero a la del tiempo del fin no la puede engañar porque esta iglesia o esta novia va a llegar a ser la misma palabra. O sea, ¿cómo el diablo va a engañar a la misma palabra? Amén. Y quiero leer ahí en la página en la edad de Éfeso, si lo pones, hermano, una porción del mensaje solamente, hermanos, amén. Entonces, por eso le digo, hermano, eso será lo único, amén. Dice, tú no puedes sufrir a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Estos efesios creían en que el pueblo de Dios debería de ser santo según este versículo. Ellos tomaron cuidado para guardar el cuerpo de pecado, según. Dice, según parece la apostasía ya había comenzado. El pecado había entrado en la iglesia, o sea, de esa iglesia gloriosa del día de Pentecostés, ya había entrado el pecado, ya había entrado la apostasía. Mucha gente está diciendo, lo que dijo Pablo a lo mejor no era cierto, o lo que Pedro predicó a lo mejor no. O sea, ya se estaba metiendo todo eso. Dice, el pecado había entrado en la iglesia, pero ellos fueron obedientes a la palabra de Pablo cuando él dijo que echarán a los malos de sus medios. Ellos fueron una gente separada. Habían salido del mundo y ahora no iban a dejar que el mundo se metiera entre ellos. Cuando una iglesia empieza a apostatar, se empieza a meter el mundo ahí, las costumbres del mundo. Dice, ellos no toleraban el pecado en la iglesia. La santidad no era para ellos una frase ni tampoco una figura gramatical. Era un modo de vivir, o sea, en santidad, ¿sabes? Dice, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Esto en verdad parece una declaración torpe. Has probado a los que dicen ser apóstoles. Dice, ¿no es eso presunción? ¿Qué derecho tiene una gente de probar a aquellos que se dicen ser apóstoles? De que, hermano, yo soy apóstol y Dios me envió para decirles esto. Dice, ¿y cómo los probaron? Dice, ¿cómo amo esto? Aquí está Gálatas 1:8, más aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio del que ya os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Dice, fueron los apóstoles quienes trajeron la palabra original al pueblo. Aquella palabra original no podía cambiar ni siquiera en un punto ni en una tilde. Pablo sabía que era Dios quien le había hablado así que él dijo, aun si yo vengo y procuro darles una segunda revelación, si trato de hacer un solo cambio en lo que les entregué, originalmente soy anatema. Ve usted, Pablo sabía que aquella primera revelación era correcta. Dios no puede dar una primera revelación y después una segunda revelación. Si lo hiciere, entonces demostraría que tuvo cambio de pensamiento. Amén. O sea, ya no está perseverando en aquello que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Amén. Dice, Él puede dar una revelación y después agregar a esa revelación como lo hizo en el huerto del Edén, cuando prometió la simiente a la mujer y luego estableció que aquella simiente tenía que venir a través de Abraham. Y después dijo que vendría por la sangre de David, pero era la misma revelación, solamente daba a la gente más información para ayudarles a recibirla y a entenderla. Pero la palabra de Dios no puede cambiar. La simiente vino exactamente como fue revelado, dice aleluya. Y ve usted lo que estaba haciendo aquellos apóstoles falsos. Ellos vinieron con su propia palabra. Dice, aquellos efesios conocían la palabra como Pablo la había enseñado. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo por medio de la imposición de las manos de Pablo. Ellos se encontraron cara a cara con aquellos apóstoles falsos y les dijeron, ustedes no están diciendo lo que dijo Pablo. Si usted se fija, cuando el profeta fue más allá de la cortina del tiempo, él se encontró con estas cosas y le dijo, la gente de Pablo va a ser juzgada, o sea, Pablo va a ser juzgado con su gente. Entonces, si los de Pablo ellos entran, los míos también entran, porque yo prediqué lo que predicó Pablo. Amén. Entonces, el profeta vino a restaurar la fe a lo que había predicado Pablo, a lo que había hablado o habían hecho en la iglesia apostólica. Dice,
por eso ustedes son falsos. Dice, oh, eso encienda mi corazón. Dice, vuelva a la palabra. No es usted el en que en verdad prueba al apóstol y profeta y maestro. Es la palabra la que los prueba. Algunos de estos días vendrán un profeta a la iglesia del lado y le decía, y usted sabrá si es el verdadero enviado de Dios o no. En verdad lo sabrá. Porque si Él es de Dios, Él permanecerá en esa palabra. Exactamente como Dios le dio a Pablo. Él no se desviará de esa palabra por un momento, ni por una tilde. Dice, en esta última edad, cuando aparecerán muchos profetas falsos, fíjese cómo es que le dirán constantemente que si usted no les cree a ellos y lo que ellos dicen, entonces usted está condenado. Pero cuando llegue la escena de ese profeta el último día, si él en verdad es aquel profeta, él estará clamando, vuelvan a la palabra o ustedes serán condenados. Y dice, él no edificará sobre revelación o interpretación privada, sino sobre la palabra. Amén. Entonces, eso está muy claro, hermanos. Amén. El profeta vino, fue a regresarnos a la palabra y para que nos quedáramos con la palabra de Dios, hermanos. Amén. Entonces, por eso dice, la novia llega a ser la novia palabra y se queda con la palabra de Dios, hermanos. Amén. Entonces, eso es algo muy sencillo, hermanos, de saber. Pero ya cuando usted le pone atención a otras cosas, a otros espíritus, a otras revelaciones, sin tomar en cuenta la palabra de Dios, usted está en peligro, hermanos, amén, de ser engañado. Y al ser engañado está en peligro de ser condenado. Amén. Mire, en 1 de Juan, si lo pones, hermanos. Primera de Juan, en el capítulo 5, el versículo 7. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces dice la Escritura que todo asunto conste de 2 o 3 testigos, y estos son los que dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de toda cosa. Dice, también hay una Escritura que dice, cordón de 3 dobleces no muy fácil se rompe, usted la conoce ahí, por ahí en Proverbios. Entonces, mire, cuando estos dan testimonio, por ejemplo, el Padre dice que Él actúa por medio de revelación, amén. Revelación, amén. Pero también el otro Padre trae revelaciones, hermano, no crea que nomás Dios. ¿Amén? Mire, cuando anduvo el apóstol Pedro con Jesús, cuando le dijo Jesús, ¿quién dice vosotros que soy yo? Le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Amén. Entonces eso fue una revelación de Dios, que Jesús era el Hijo de Dios, que era el Mesías, amén. Pero dice, pero no te lo reveló carne ni sangre. Y dice que carne y sangre también le revela, amén. Ay, que yo no entiendo la palabra, y llega otro y te explica, mira, es que esto quiere decir eso, y con eso te quedas. O el mismo diablo llega a tu mente y te dice lo que quiere decir las cosas. Entonces, el Padre da testimonio por medio de revelación, hermanos, amén. Mira, por ejemplo, Simeón, ayer estábamos mirando eso de Simeón, que estaba en el templo y Dios le reveló y le dijo, mira, tú no te vas a morir hasta que veas al ungido de Dios y lo tomes en tus brazos. Y él perseveró en eso no sé cuántos años, pero llegó el día que él tuvo a Jesús en sus brazos, a ese niño, le dijo, Señor, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Amén. Entonces Dios le había revelado eso y él se quedó con eso, y cuando se cumplió, pues que fue de Dios. Si Simeón se hubiera muerto y no hubiera visto a Jesús, pues esa no era una revelación de Dios, pero se cumplió, amén. Entonces podemos ver muchos casos así donde Dios le habla a la gente por medio de revelación, y Dios le puede hablar a usted por medio de revelación, y a un ministro por medio de revelación, pero toda revelación, cuando el Padre da testimonio por medio de revelación,
El verbo es el Hijo. Amén. Usted sabe que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, era Jesucristo. Amén. La palabra, el verbo se hizo carne, era nuestro Señor Jesucristo. Entonces el verbo es el Hijo. Amén. Entonces nosotros miramos que el Hijo es la palabra, el verbo que dice la palabra. Amén. La palabra. Amén. Y miramos que el Espíritu Santo, dice la Escritura, probar los espíritus si son de Dios o no. Porque muchos espíritus pueden pasar por aquí, hermanos, amén. Entonces cuando dice probar los espíritus es porque hay diferentes espíritus, amén. Pero vamos a decir el espíritu de Dios y el espíritu del diablo, amén. Entonces dice la Escritura que el Padre a nadie juzga. Dice, todo el juicio lo dejó al Hijo, amén. Para todo juicio, por ejemplo, el profeta decía que ¿por qué Dios va a juzgar al mundo? ¿Por medio de qué? Dice, de la Iglesia Católica. Bueno, entonces los protestantes están perdidos. Si Dios juzga al mundo por medio de la Iglesia Católica, o si por los protestantes, por la Iglesia Bautista, pues entonces todas las demás iglesias están perdidas. Pero Dios va a juzgar al mundo por medio de su palabra, amén. Por eso dice, el Padre a nadie juzga, amén. No vamos a ser juzgados por una revelación o algo. Vamos a ser juzgados por la palabra de Dios, amén. Y es por lo que vamos a dar cuenta nosotros, por esta palabra, amén. Entonces puede haber muchos espíritus también, hermanos. Por eso dice, probar los espíritus si son de Dios o no, amén. Entonces, mire, cualquier revelación que llegue, el Espíritu Santo tiene que dar testimonio y la palabra de Dios también tiene que dar testimonio, hermanos, amén, de que es verdad o es mentira. Si usted tiene una revelación, como la de Pedro, pues fue una revelación respaldada por la palabra de Dios, amén. Pero si hay una persona que tiene una revelación y no concuerda con la palabra, estamos corriendo de peligro de seguir una revelación, hermanos, que nos va a llevar a condenación, amén. Porque Dios no se enoja si usted prueba, como decía ahí, hermanos, amén, a los apóstoles si son de Dios o no, amén. Dios no se va a enojar si usted prueba una revelación de Él, si es de Dios o no. O el Espíritu Santo no se va a constrictar si usted prueba al Espíritu si es de Dios o no. ¿Y por medio de qué se va a probar? Por medio de la palabra de Dios, hermanos, amén. Mire, hay muchas cosas que se pueden mover en nuestros medios, pero ya, hermanos, si nosotros agarramos algo, como decir, hermanos, pues es que la letra mata, amén. Usted sabe que el Espíritu es el que da vida, amén. Ciertamente la letra mata, la letra así pura mata sin entendimiento, pero el Espíritu viene y le da vida a la palabra. El Espíritu Santo no le va a decir algo que sea contrario o diferente a la palabra de Dios, amén. Entonces, de eso es lo que debemos de tener cuidado nosotros, hermanos, amén. De no aceptar una cosa que la palabra de Dios no respalde. No, es que hay mucha gente que ya no utiliza ni la Biblia, hermanos, amén, con decirle eso. Entonces, nosotros nos debemos de parar por lo que es la palabra de Dios, hermanos, amén. Y toda revelación tiene que ser pasada por la palabra, y todo espíritu tiene que ser pasado por la palabra de Dios, hermanos, amén. Mire, todo sueño, toda visión tiene que ser pasado por la palabra, amén. Si es que no queremos fallar, amén. Mire, nosotros estamos en una condición donde ahorita mucha gente está teniendo sueños y que, hermanos, que yo mire esto, que yo mire aquello, amén. Mire, si no quiere fallar, cuando alguien tenga un sueño que crea que sea de Dios, hermanos, apúntelo en una hoja, amén. Eso nos va a servir, y Dios está dando testimonio también por medio de sueños o tal vez por visiones. Pero apúntelo en una hoja y ahí guárdelo para cuando se ocupe, y no andar contándolos a todos y aquí, a este y a aquello, ¿amén? Porque si usted lo anda contando y contando, acá generalmente va a tener una interpretación diferente, hermanos, ¿amén? Nosotros creemos que hay dones en la iglesia, pero debemos de saber utilizar los dones, ¿amén? Entonces, si usted tiene un sueño o tiene una revelación o tiene una visión, hermanos, apúntela en un papel y ahí guárdelo, ¿amén? Eso se va a necesitar. Si es de Dios, eso se va a necesitar y va a haber la interpretación y se va a ver el cumplimiento, ¿amén? Esto lo digo si es algo para la iglesia, hermanos, ¿amén? Pero si es un sueño que Dios le dio para usted, para que arregle su vida o para darle a entender algo, pues busque la interpretación, ¿amén?
Pero si es algo para la iglesia, hermanos, que usted sienta que es algo para la iglesia, mejor guárdelo por ahí y después se van a ver esas cosas, hermanos, amén. Para no hacer un enredo, hermanos, amén, de todo lo que pase, porque hay muchos espíritus, hay mucha revelación. No se pongan tristes, hermanos, amén. No, ya no voy a poder contar, usted puede contar lo que sea, pero yo le digo, si es un sueño que usted sepa que es de Dios y que se refiere a la iglesia, amén, mejor no lo ande contando por ahí, amén. Y de esa manera yo creo que las cosas van a caminar mejor, amén. Y las cosas van a salir y Dios nos va a dar la interpretación como debe de ser, amén. Usted sabe, el profeta le contaban sueños y todas esas cosas, pero la manera de él era que él no daba la interpretación hasta que él soñaba el sueño, imagínense, hermanos, o él lo miraba en visión el sueño, mientras él no podía decir nada. Él miraba el sueño y Dios le daba la interpretación y era como podía interpretar sueños, amén. Pero nosotros, hermanos, si nomás escuchamos que un hermano le está contando a otro un sueño, nosotros ya lo estamos interpretando. Y esto quiere decir esto y aquello, lo que dijo el hermano, y cuántas cosas, cuando yo creo que todo se debe hacer conforme al orden de Dios, hermanos, amén. Entonces hay que tener cuidado con las cosas sobrenaturales, hermanos, no estamos en contra de lo sobrenatural, yo creo que lo sobrenatural se tiene que mover entre nosotros, amén. Y como decía el hermano que vino, el hermano Francisco, cómo es que ahí en las edades el profeta habla acerca de los dones, y los dones, hermanos, pues son regalos de Dios, y cuando el novio se va a casar con la novia, pues le envía regalos, y es lo que ha mandado el Espíritu Santo, regalos a la novia, esos son los dones en la iglesia, profecía, sueños, interpretación de sueños y todo eso, pero dice que ¿para qué es? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hermanos, amén. Para la edificación de la iglesia. Entonces, pongamos atención a esas cosas, hermanos, amén, y hay que poner por obra la palabra de Dios, y como dice, hay que pararnos por la palabra, hay que contender ardientemente eso por la fe, amén, por la doctrina que se nos ha sido enseñada, y si usted no sabe la doctrina, hermanos, que se nos ha enseñado, o no ha captado mucho en las predicaciones, pues póngase a leer el mensaje, pónganse a leer la Biblia, a entender esas poquitas cosas, hermanos. Vamos a decir, en la denominación de los testigos de Jehová, hermano, ahí no lo bautizan hasta que usted sea una persona que sale a la calle a convencer, no que lo convenzan, amén. Por eso los testigos de Jehová son la gente que menos se convierte al mensaje, hermano, son pocos. ¿Pero por qué? Porque están bien doctrinados. Mira, no lo vamos a soltar hasta que sepa bien nuestra doctrina, y hasta que la tenga hasta en la sangre, hasta que se muera por ella. Entonces sí lo bautizan y ya, sale a predicar. Ay, no lo dejan solo, lo envían con uno más grande, para que si alguien que lo enrede, pues lo desenreda al otro, amén. Pero os le digo, pero esos son mandamientos de hombre, pero aquí esto es por revelación, hermanos, y cada quien pues va a dar cuenta del don que haya recibido, hermanos, amén. Entonces, Dios los bendiga, vamos a ponernos de pie. Vamos a inclinar nuestro rostro, bendito Padre Celestial. En esta mañana te damos gracias, Señor, por tu presencia, Señor, y porque nos has dado libertad para hablar tu palabra. Señor, tú sabes que nosotros lo que queremos es servirte y servirte de la mejor manera, Señor. Y te hemos probado, Señor, que nosotros no somos gente emocional, Señor, que se va por cualquier cosa, Señor, que por grandes fuegos y grandes terremotos o por dones y cuántas cosas, Señor, siempre nos hemos quedado con tu palabra, Señor. Y por eso es que es una iglesia que se ha mantenido unida y hasta ahorita hemos perseverado, Señor, en esta doctrina. Señor, que así siga, Señor, que así siga nuestro entendimiento, Señor, Señor, porque dice tu palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Así que, Señor, que si se mueven cosas y grandes avivamientos y grandes dones y manifestaciones y cuántas cosas, Señor, que siempre acudamos a tu palabra y nos quedemos con ella, Señor. Llegará un día que tú edificarás completamente esta palabra, Señor. Entonces serán manifestados tus hijos. Esa será la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Cuando aquello va a ser algo real, Señor, tú vas a estar en tu pueblo, obrando las mismas maravillas que obraste allá en el principio, porque tú eres el mismo de ayer, hoy, por los siglos, Señor. Entonces, Señor, se manifestará aquella verdad de tu palabra, Dios. Va a haber una era gloriosa, Señor, y va a haber un rapto. Eso lo creemos, es parte de nuestra doctrina y es por lo que nos hemos parado, Señor. Pero mientras tanto, Señor, vendrán tantas cosas a nuestras vidas
y vendrán tantas cosas a nuestra iglesia, Señor, que el consejo es quedarnos con tu palabra. Pongo en tus manos y pongo en tus manos esta congregación para tu honra y gloria, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Amén.